damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos con tu palabra. Amén. Amén. De Jesús. Bueno, esto es para los que les gusta la palabra, para los que se apasionen por la verdad. Y vamos a compartir sobre el libro de Números, capítulo desde el 13 al 15, capítulo 13 al 15, para continuar con esa serie expositiva. Y hoy los temas que nos atañen son del 13, 1 al 20, cuando Moisés designa a los hombres que explorarán la tierra. Y del 21 al 14, 7, cuando esos espías, esos exploradores hacen reconocimiento en la tierra de Israel, en Canaán, que sería el futuro de Israel. El relato de los espías, el llanto del pueblo, la reacción de Moisés y Aarón, la respuesta de Josué y Caleb y la reacción del pueblo y el enojo de Dios. Cómo Moisés pide por el pueblo, cómo Dios perdona al pueblo y llega el decreto divino de deambular por el desierto 40 años, el duelo del pueblo de Israel, algunas leyes sobre los sacrificios y al final el sacrificio de la idolatría y el relato del hombre que recolectaba madera en el día de reposo, en el Shabbat, y su castigo. Bueno, vamos a leer la palabra. Allí en el 13:1 dice la Biblia: y habló Jehová a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada tribu, de la tribu de sus padres, cada uno jefe de ellos. Y el 13:3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Debemos actuar de acuerdo a la voluntad del Dios Todopoderoso. En este pasaje nos narra cómo Moisés envía espías, exploradores a la tierra prometida, a la tierra que querían conquistar, cómo estos espías hacen un reconocimiento, de esa tierra. Y cuando ellos vienen, el relato que traen, el reporte que traen, positivo o negativo, el pueblo llora, Moisés y Aarón reaccionan, Josué y Caleb también, rasgando sus vestidos, la reacción del pueblo, como Dios se enoja, dijimos, y Moisés ora por el pueblo y Dios perdona al pueblo, pero aún en ese perdón y en su misericordia da un decreto divino de que el pueblo va a deambular por el desierto por 40 años. Este pasaje de los espías que fueron enviados por el pueblo de Israel, por Moisés y por el pueblo de Israel, para explorar la tierra de Canaán, antes de entrar a ella para conquistarla, ya desde el mismo comienzo nos empieza a regalar, nos da profundas verdades espirituales. Por ejemplo, leímos: y Jehová habló a Moisés diciendo: tú mismo, dice su Biblia Reina Valera, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno jefe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Primeras palabras hebreas de esta oración en la Reina Valera, leímos: tú mismo envía, es lo que dice la Reina Valera. Pero esta palabra, tú mismo envía, cuando le da la orden Jehová a Moisés, en hebreo son la palabra shelach leha. Me disculpan la pronunciación, que significa literalmente envía para ti o envía por ti. Esa palabra traducida, tú mismo envía, que es en hebreo shelach leha, envía para ti o envía por ti. Es decir, la idea de enviar espías no venía del todopoderoso Dios, ni de Moisés, sino del pueblo, como está escrito en un recuento que después hace Moisés en el libro de Deuteronomio, que vamos a estudiar más adelante, el próximo. En Deuteronomio 1, 22 al 23,
allí se puede leer cuando Moisés hace ese recuento al pueblo de todo lo que ha pasado, les dice esto. Deuteronomio 1, 22, 23. Entonces, todos vosotros os acercasteis a mí y me dijisteis, envíenos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Es decir, aquí nos explica, cuando Moisés hace el recuento en Deuteronomio, que no fue a Jehová, a Dios, el que se le ocurrió la idea. Es decir, el pueblo se acercó, como dijo ahí, el pueblo se le acercó, se le acercaron todos sin orden y le hicieron esta petición a Moisés, que enviara primero exploradores para ver si la tierra era buena y la tierra se podía conquistar. Y literalmente dice que a Moisés le agradó el plan y lo concedió, pero como Jehová no había tomado la iniciativa para enviar los espías, al dar la orden, tú eres el que estás interesado en hacer esto, Moisés, a mí no se me ocurrió, así que hazlo tú. Es decir, Moisés, en otras palabras, te vas a dejar presionar por el pueblo, por la incredulidad de ellos. En otras palabras, yo la iniciativa para este plan y no es agradable para mí. Pero si tú quieres hacer esto, envía tú, Moisés, envíalos por ti. Amén. ¿Sí me puedes cerrar aquella ventana? Envíalos tú. De hecho, enviar exploradores es más bien de la falta de confianza en Jehová. Era una tierra que Dios prometió y les dijo que se las daba, pero en la mente humana se requiere, a veces el ser humano requiere tener la seguridad antes de tomar acciones. Y eso está bueno cuando uno hace planes propios, pero cuando es una palabra, una promesa de Jehová, se requiere fe. Y la seguridad que se obtiene de las circunstancias, cuando usted se fija en las circunstancias para poder tomar una decisión, pues desde el punto de vista humano no es malo, pero desde el punto de vista espiritual puede ser un error. ¿Por qué? Porque la seguridad que se obtiene de las circunstancias, cuando uno mira que las circunstancias están bien para hacer algo determinado, o cuando las circunstancias están equivocadas para hacer algo, esas circunstancias naturales son engañosas. Pero la seguridad de las promesas que viene de Jehová no fallan, son firmes, no fallan nunca. ¿Cuánta gente tenía planes antes de este problema mundial que hay ahora? Tantos planes hicieron la gente, tantos se proyectaron. Entonces, lo que no falla son las promesas de Jehová. Y aunque el plan había agradado a Moisés, y de todos modos Moisés muestra su gran espiritualidad, es decir, al consultar con Jehová, al no enviar los espías sin consultar con Jehová, él primero le consulta y Jehová acepta la propuesta y le da una orden, como está escrito al mandato, es decir, en el 3b, literalmente dice, al mandato de Jehová partieron, pero realmente, literalmente dice, de la boca de Jehová. La mayoría de la gente hoy va haciendo lo que cree que es mejor para su vida. La mayoría de la gente hoy proyecta planes, negocios, viajes, matrimonio, toda suerte de planes sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Ni siquiera hacen como hizo Moisés. Moisés al menos le preguntó al Señor. Moisés al menos le consultó a Dios. La gente hoy no consulta nada, hace sus propios planes, sus propios proyectos, porque sus planes y proyectos salen de su propio ego y no de algo que se apegue a la palabra o a la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 13 y 16 en la Reina Valera: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es de vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Y en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, debemos siempre contar con la voluntad de Dios
actuar de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Porque a veces Dios acepta cosas que no aprueba, es decir, aprueba cosas que no le agradan. Él está de acuerdo en la voluntad permisiva de Dios, pero esas decisiones a veces no muestran fe. Ahora, los que al mandato de Dios, a la orden de Dios, ante las promesas de Dios, no están al nivel de fe que deberían estar. Hay promesas, niveles que alcanzar, bendiciones que conquistar, pero hay personas que realmente a veces no están a ese nivel de fe que deberían de estar. También, y para entender esto que estoy explicando, este segundo punto, también tenemos que ver que desde el comienzo Moisés hace una alusión, la Biblia hace una alusión al nivel espiritual de esos hombres que iban a ser enviados como espías a explorar. Ellos no eran cualquier hombre. Ahí dice allí en la palabra, enviarás un hombre de cada tribu, en el 2, un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Tenía que ser un jefe, tenía que tener un nivel espiritual algo. Y dice, y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, a todos aquellos varones que eran principales de los hijos de Israel. Es decir, en otra, eran varones eran príncipes, eran jefes, eran príncipes, no eran cualquier persona. Y cuando usted ve la enumeración de ellos, de las familias, de las tribus, dedica bastante versículos a, ¿por qué hace una referencia tan extensa a estos 12 personajes que se iban a escoger? Las Sagradas Escrituras les dedican desde el versículo 4 al 17 para hablar solo de dónde venían y cuál era la familia y cuál era el padre. Entonces eran líderes importantes, no eran cualquier persona, deberían tener un nivel alto espiritualmente. Enviado era un príncipe entre los suyos, los más selectos, los que debían tener más fe que los demás en el pueblo. Sin embargo, ellos fallaron. Hay veces que nosotros creemos que estamos a un nivel espiritual alto, pero necesitamos reforzar nuestra vida espiritual para poder estar a la altura de los momentos y de los tiempos que Dios nos esté imponiendo por delante. Amén. Ahora, el versículo 13 del 4 al 16 dice, estos son sus nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. Habla de Rubén como primogénito, lo sigue tratando como primogénito. Y la palabra hebrea utilizada, como dije ahorita, cuando dice estos son los nombres, no es cualquier palabra. Es una palabra en hebreo que habla de gran autoridad. Esa es la palabra Shem. Y cuando dice nombres, esa palabra Shem habla de honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, lustroso, nombrar, renombre. Quiere decir que no enviaron cualquier persona, enviaron personas que debían haberse portado al nivel de fe que exigía la circunstancia. Por eso dice la palabra que aquel que quiera estar firme, mire que no caiga. Y pues como dije, en esta lista todavía mencionan a Rubén o lo vuelven a mencionar como primogénito, porque se acuerdan que él había perdido por sus errores morales ese privilegio. Qué triste cuando el liderazgo no está o no estamos a la altura de lo que el Todopoderoso está demandando. Ahora, siempre también hay, aunque a veces son los menos, personas que sí están al nivel espiritual, que sí están a la altura que deberían estar. Y en el 13:6 podemos leer, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné. Oiga esto, Caleb, este hombre tenía un alma muy hermosa, tenía un espíritu hermoso. Su nombre, Caleb, puede significar como el corazón. Es decir, en hebreo está relacionado con la palabra Kelef, que significa perro, pero no en el sentido despectivo de perro, sino en el sentido positivo de como es reconocido los perros, las mascotas, los perritos,
como la fidelidad, es decir, en el sentido de esa fidelidad que mostraba él, de la fidelidad de Josué. Él hacía las cosas de corazón, él hacía las cosas con entrega, con fidelidad al Señor Dios Todopoderoso. Junto con Josué, que en hebreo es Yehoshua, fue el único de todos los que fueron enviados, de todos los que fueron contados, que salió de Egipto, de Misraim, que entraron a la tierra prometida. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre. Caleb, en el momento que lo mandaron a espiar la tierra de explorador, tenía 40 años. Y allí lo podemos leer en Josué capítulo 14, versículo del 10 al 11, donde está escrito: y ahora he aquí, Jehová me ha permitido vivir tal como prometió. Estos 45 años desde el día en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí que ahora tengo 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día en que Jehová me envió, como era entonces mi fuerza. Así es que ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Entonces Caleb era un ejemplo, es un ejemplo de hombre que vivió y sirvió a Dios de todo corazón y con fidelidad, que habló con un corazón, desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles. Hay veces que la multitud está contrario a lo que la palabra de Dios, por eso es que la iglesia no es democracia, porque a veces el pueblo completo puede estar equivocado, pero el líder debe mantenerse firme en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le ha hablado. Y cuando todo el mundo estaba en contra de Moisés, en contra de Jehová, con una opinión malvada y equivocada, Caleb fue de los que se mantuvo firme, fiel, de corazón a Jehová y a Moisés. Necesitamos más hombres como Caleb. Necesitamos ser como Caleb. En el 13:8 dice: y de la tribu de Efraín, Josea, hijo de Nun. En su Biblia dice: por la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. El explorador de la tribu de Efraín era en hebreo Josea, como dije ahorita. ¿Por qué se lo digo en hebreo? Porque ahorita este juego de palabras nos va a enseñar algo bien bonito. Josea, disculpe la pronunciación, en hebreo es Oseas y significa salvador o libertador. Y su nombre fue cambiado. Su nombre fue cambiado por el de Yehoshua o Josué, que significa Jehová salvó. Lo dijimos, como dije, en hebreo, para que vea la cercanía entre Josea y Yehoshua, es decir, Oseas y Josué. Tal vez si yo le digo Oseas o Josué, no ve la relación de lo muy parecido que son los nombres, pero en el original, Joseas y Yehoshua. Bueno, Moisés añadió una letra, la letra Yud, en el nombre de Josea, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras que coincide con el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, este nuevo nombre que le pone Moisés a Josué, cuando le añade la Yud, una letra más, este nuevo nombre que ahora suena Yehoshua, que usted lo puede leer como Josué en el español, le fue revelado a Moisés como sombra del Mesías, del Cristo que iba a venir más adelante. Este fue el nombre que Moisés le puso al hijo de Nun, como anuncio profético acerca del nombre que iba a tener el Mesías en el futuro. ¿Por qué? Porque Yehoshua o Josué es la forma abreviada del nombre Yahshua o Yeshua. ¿Sí? De los parecidos de los nombres Josea, Yehoshua y Yeshua. Son nombres muy parecidos en el idioma original. Y esta forma aparece tanto en los textos antiguos como en los escritos arameos del Tanaj. Se le voy a hacer un resumen para que lo pueda ver de una manera más clara. El hijo de Nun pasó de Josea o Oseas en español, que significa el salvador o el libertador, a Yehoshua o Josué, que significa Jehová salvó. Y de ahí, en la forma abreviada, como quien dice de Fernando, Fernán, ¿sí? O de Sara, Sarita, cambió de Yehoshua a Yeshua o Yeshua, que este es el nombre que aparece también en el Nuevo Testamento antes y después de la deportación
de Babilonia, así que no fue un nombre traído del paganismo de Babilonia. Estaba antes y después registrado en la Torá. No tengo el tiempo para darle todos los detalles, otro día tal vez lo hagamos. Entonces, ¿qué nombre fue el que le dijo el ángel a José y a Miriam? Es decir, a José y a María, que le pusiera al niño que iba a nacer, a su hijo, al hijo que iba a nacer. Está escrito en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre, usted sabe, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí ven? De Josea, Salvador, libertador, a Yehoshua, que es Jehová lo salvó, y de ahí a Yeshua o Yeshua, que es el Salvador. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y en Lucas 1:31, he aquí concebirá en su seno y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Vamos a ver de dónde entonces salió el Jesús. Sí, desde acá, desde este versículo, es que por primera vez se empieza a dar la sombra de este nombre. Por revelación, Moisés entiende y anuncia ya cuál va a ser el nombre del Mesías. Jesús es la forma griega que aparece del nombre de nuestro Mesías, de nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque en griego aparece como Iesous. ¿Y qué es el Iesous? Algunos dicen que viene del paganismo griego, que quiere decir Zeus. Es mentira. Esa gente no han estudiado, han repetido lo que le han dicho sus líderes sin estudiar de dónde viene la palabra Iesous. La palabra Iesous no significa nada en griego, sino es un esfuerzo de transliterar la palabra hebrea Yeshua. Como esa palabra Yeshua no existe en griego, el Salvador o el Libertador no existe en griego, ellos al oírla lo transliteraron lo mejor que pudieron a su idioma. Y entonces fue que existió en griego esta palabra, solo que en griego la palabra Shi de Yeshua no existe, esa consonante, por lo cual utilizaron la S. Y tampoco la terminación A la usaron, porque en el griego, como un idioma parecido al nuestro, cuando un nombre termina con A, expresa un femenino. Y ellos, para no ponerle a Jesús un nombre que sonara en griego femenino, cambiaron la A por la S. Y entonces quedó Jesús. Jesús es la transliteración lo más fiel que pudieron los griegos de Yeshua, porque en su idioma no existía esta palabra. Todo esto explica cómo la palabra Yeshua se transformó en el castellano Jesús. Fue un esfuerzo de transliteración, es decir, de tratar de pronunciar el nombre como se pronuncia en el idioma original. Y es que los hombres, es que los nombres no se traducen, se transliteran. Los nombres no está permitido por la Real Academia traducirlos. Usted viene un norteamericano que se llame John White y usted no va a decir John Blanco. No, cuando lo traducen no tiene que poner en la planilla John Blanco, él tiene que escribir John White, y cuando alguien va a llamarlo le dice el nombre y el apellido transliterado, no la traducción. ¿Sí? Porque si no tendríamos que decirle a los norteamericanos, a los italianos, Juan Verde, Alexander Casa, traduciendo el apellido, y no es así. Entonces Jehová reveló a Moisés el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esa manera, este explorador, Yehoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética de Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. Y respecto a los nombres, yo he tenido siempre algunas, no altercados, sino diferencias con personas que quieren exigir la pronunciación correcta del nombre para que sea aceptado por Dios, porque si no está en el paganismo por aquello de que Dios nos va a dar pureza de labio y de corazón. Y yo me pongo a pensar cuando, por ejemplo, yo me llamo Fernando y hablo con un norteamericano
y nunca puede, los que están aprendiendo el español nunca pueden decir Fernando, dicen Fernanda, Fernanda. Y entonces imagínense si yo pudiera ponerme un instante en el papel de Dios, y muchos norteamericanos buenos de corazón que amen a Dios no pueden pronunciar el nombre por su limitación lingüística del idioma en que nacieron, ¿los voy a mandar para el infierno? La pureza de labio y de corazón depende de la maldad que no haya. Recuerda que Jesús dijo que no es lo que entra, es lo que sale de la boca. Cuando habla de lo que sale de la boca, no está diciendo solo de palabras, sino de lo que hay en el corazón. Un corazón malo habla cosas malas, aunque lo diga en el idioma correcto. Un corazón bueno habla cosas buenas, aunque tenga limitaciones del idioma. Los fariseos, los escribas de aquella época conocían los nombres perfectos, conocían el nombre de Dios. Sin embargo, muchos de ellos fueron a una eternidad del todo Dios porque eran malos de corazón. Y algunos extranjeros como Ruth, como Rat la ramera, tal vez no pronunciaban bien el sagrado nombre, pero había algo en su corazón que a Dios le agradó y Dios la salvó. Entonces, dijimos que Yehoshua, hijo de Nun, o Josué, constituyó una figura profética de Cristo, del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Y vamos a ver cuáles son estas analogías, algunas de ellas porque son muchas. Su nombre, el mismo nombre que el Mesías, solo que Josué o Yehoshua es la versión larga de Yeshua o Jesús. Es la versión larga, es como el nombre largo y la versión corta. Fue un siervo fiel. Josué fue un siervo fiel de Moisés en todo momento. Al igual que el Mesías no vino a tumbar o a acabar con la ley de Moisés, Mateo 5:17. No piensen que he venido a abrogar la ley de Moisés, les dijo. Fue fiel a lo que escribió Moisés. Dijo, yo vengo más bien a explicarles la ley y a cumplirla como es. Entonces, ya vamos a decirlo en español para no enredarlo todo el tiempo, este Josué llegó a tomar el lugar de Moisés como líder. Igual pasó con el Mesías, con el Cristo. Moisés mismo dijo, profeta como yo les levantará Jehová. Y ese profeta como Moisés, que iba a ser más grande que Moisés, es Jesús. También fue el que introdujo, Josué fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Así como el Mesías va a introducir a todos los fieles al reino venidero, que es la renovación mental, la vida en el fruto del Espíritu Santo, la nueva renovación mental, la vida en Cristo y también en la vida eterna. Este Josué cruzó el Jordán ileso, simbolizando la muerte y la resurrección, como si fuera un bautismo. Fue Josué, Yehoshua, de la tribu de Efraín, hijo de José, de Joseph. Oiga, Josué fue hijo de José. Esto es otra señal de que el Mesías tenía que ser un hijo de José. Era de la tribu, es decir, Josué era de la tribu de Efraín, hijo de José. El Mesías también tenía que ser hijo de José. De esta manera profética, cumplir el mismo papel que cumplió José en Egipto. ¿Cuál fue el papel que cumplió José en Egipto? Aparte de salvar a su gente de aquella muerte por hambre. Bueno, José cuando llegó a Egipto primero sufrió y padeció cárcel y padeció todo lo malo. Pero después se levantó como segundo, Dios lo levantó como segundo del faraón. Es decir, primero José en Egipto primero sufrió y después reinó. El Mesías, el Cristo de la gloria, hizo el mismo papel como hijo de José. Es decir, primero vino como Mesías sufriente, para luego venir en su segunda venida, en su segundo advenimiento, que ya está a las puertas, como Mesías reinante. Además, el Padre de Jesús, que lo cuidó en esta tierra, el Padre terrenal que lo cuidó, también se llamó José. ¿Cuántas casualidades? No hay nada casualidad. Dios todo lo hizo perfecto en su palabra. Al mismo tiempo vemos aquí una conexión importante entre el Mesías, el Cristo, y la tribu de Efraín. Porque la tribu de Efraín
representa a las tribus dispersas de Israel. Y el Mesías también tiene el papel de recuperar estas tribus y restaurarlas. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además vemos que el nombre de Josué, Yehoshua, la versión larga, el nombre largo, significa Yah o Yahvé salva, como está escrito en Isaías 43:11, que dice allí, yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador. En Isaías 45:21 declara, y presentad vuestros casos, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo Jehová, no hay más Dios que yo, Eloá, Dios el justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí, si no hay quien salve fuera de Jehová. Y Oseas 13:4 dice, mas yo he sido Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Y en 1 Timoteo 1:1 dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y entonces, ¿cómo es que recibe Jesús ese título de Salvador también? Lucas 2:11, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Señor y Cristo. Juan 4:42, decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Es decir, Hechos 5:31, a este, hablando de Cristo, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y Hechos 13:23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Jehová ha dado a Israel, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser salvado del mundo, para ser el Salvador del mundo, perdón. Y Josué, Yehoshua, entró a la tierra prometida 2 veces. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entró primero cuando fue a explorar la tierra y allá estuvo 40 días, una corta visita de 40 días para explorar la tierra, pero la segunda vez que ya Josué o Yehoshua llegó a la tierra fue con fuerza y poder para conquistarla y sujetar a los reinos al reino de los cielos. De la misma manera, cuando el Mesías, el Cristo, Jesús, Yeshua, estuvo en la tierra de Israel por primera vez, hace 2000 años aproximadamente, su visita fue corta, solo unos 33 años, unos pocos años, y no usó la fuerza bélica, no usó la fuerza, el imperio, el poderío celestial para implantar un reino. Pero cuando vuelva por segunda vez, que ya está a las puertas, todo está preparado, ya no vendrá como vino la primera vez, vendrá como la segunda vez que Josué fue a la tierra prometida, a conquistar y a someter los reinos. Cuando vuelva Jesús por segunda vez, vendrá como líder de todos los ejércitos celestiales para establecer definitivamente el reino de Dios en la tierra de Israel y en el mundo entero. Nos falta todavía por analizar cuando los espías dan el reporte, cuando reconocen la tierra, cuando después dan el reporte, cómo se lamenta y llora el pueblo, el relato de esos espías, la reacción que toma el pueblo, la reacción que toma Moisés y Aarón, la reacción que toma Josué y Caleb, y cómo Dios se enoja y cómo Dios da un decreto. Y aunque los perdona bajo la oración de Moisés, da un decreto de que van a deambular en el desierto por 40 años. Y esto lo vamos a analizar en una segunda parte después. Hemos tenido muchos problemas con el internet hoy, pero gracias a Dios pudimos transmitir. Entonces vamos a orar y después de esta oración, recuerde que vamos a subir luego una segunda parte de esta enseñanza donde habla de esa otra parte. El reporte del pueblo, de los Josué y Caleb, de Moisés y Aarón, de Dios y el decreto de 40 años en el desierto. Entonces vamos a orar. Señor, bendice cada persona
que ha escuchado tu palabra, hable nuestros niveles de conciencia, bendícenos con tu presencia, sana a toda persona que escucha, que toda enfermedad desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Recibe un milagro de salud, todo problema económico se va, recibe un milagro económico en tu vida, que la paz y la bendición inunden tu hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Y recuerde, esto es para el que le guste la palabra, para el que tiene pasión por la verdad. Amén, amén.